las gracias a Dios por darme esta oportunidad y también a Salva y a Casildo, que me han ofrecido que fuera este día. También creo que todos nosotros somos privilegiados y quizá no nos damos mucha cuenta de la suerte que tenemos de poder tener un lugar para reunirnos sin estar preocupados de que en cualquier momento vaya a venir alguien a detenernos por la forma en que nosotros adoramos. Afortunados de poder adorar a Dios en la forma en que queremos, sin peligros y en paz. También somos muy afortunados, y quizás no lo valoramos tampoco demasiado, porque tenemos al menos una Biblia cada uno, y además en nuestro idioma y además con diferentes versiones. Esto no ha sido siempre así a lo largo de la historia del cristianismo y ahora lo vamos a ver. No sé si lo sabéis, pero para parte del protestantismo el mes de octubre es el mes de la Reforma. ¿Por qué? Porque cada 31 de octubre se conmemora el hecho de que Martín Lutero fue cuando clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg, y entonces se considera que ese es el inicio del protestantismo. Yo me pregunto, ¿realmente fue así? Podríamos decir que fue así si entendemos que a partir de ahí se escindió el cristianismo en dos grandes grupos, católicos y protestantes. Si lo entendemos así, fue ese momento. Pero, ¿acaso hubo o no hubo movimientos pro reforma antes de Martín Lutero? Me gustaría que leyeseis conmigo la primera diapositiva, que está en Hebreos 11, 33, 35. Y dice, por fe, el uno lo he puesto yo, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Nos vamos a ir a la Inglaterra de mediados del siglo XIV. Allí hubo un hombre llamado John Wycliffe. Él recibió una educación liberal. Eso significa que se le permitió pensar por sí mismo y cuestionarse las cosas que él recibía. Este hombre destacó pronto en los estudios. Leyó la Biblia desde muy pronto, en sus originales, por supuesto, porque hasta ese momento la Biblia solamente estaba en los originales y en latín, que es la versión que se llama la Vulgata. John Wycliffe, como he dicho, era un hombre sumamente inteligente que estudió prácticamente todo lo que se podía estudiar en la época. Estudió filosofía, teología, fue un teólogo, estudió derecho, estudió lenguas, pero fue a la lectura de la Biblia, él se consagró y entendió que el conocimiento de Dios es el principio de la sabiduría. Pero él descubrió una cosa, leyendo la Biblia, algo ocurrió. Él se dio cuenta de varias cosas. La primera, la iglesia a la que él pertenecía no estaba guardando exactamente las cosas como lo decía en el Nuevo Testamento. Esto le llamó poderosamente la atención. Su iglesia no estaba siendo fiel a lo que decía creer. Otra cosa que consideró fue que aquello que él leía tenía que estar a disposición de todo el mundo. Todo el mundo debería poder leer aquello en su propio idioma. Y a la luz de ese pensamiento, también se dio cuenta de lo siguiente: la mayoría de la gente era analfabeta. Él se hizo un propósito. Decidió que traduciría al inglés la Biblia. Esto era la primera vez que se hacía, traducir a una lengua local la Biblia.
De hecho, estaba prohibido hasta ese momento, aunque no había exactamente leyes que lo dijeran, pero la Iglesia Católica no quería que la Biblia estuviera en las versiones de lenguas vernáculas. Como digo, él tradujo la Biblia al inglés y empezó, pero claro, imaginad que faltaba casi un siglo para que se inventara la imprenta. Entonces la Biblia tenía que ser hecha a mano, traducida y hecha a mano, copiada por alguien, ¿verdad? Eso llevaba mucho tiempo y era muy costoso económicamente. ¿Qué hacía la gente entonces? Lo que hicieron fue que se reunían varias familias, encargaban, no la Biblia, un libro de la Biblia que podían pagar. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo. Lo encargaban, luego se reunían varias familias y el que de toda la familia sabía leer, leía al resto lo que ahí decía. La Iglesia romana tardó un poco en darse cuenta de aquel movimiento, pero cuando se percató de que la Biblia había sido traducida al inglés y que mucha gente la estaba leyendo en ese idioma, puso el grito en el cielo. ¿Y qué hizo? Influyó sobre las autoridades para que pusieran en marcha las leyes antiherejes, porque en ese momento la Iglesia de Roma, la Iglesia católica, consideraba que era una herejía leer la Biblia en un idioma diferente de los originales o del latín. Varias veces intentaron que Wycliffe fuera detenido, pero la providencia divina siempre lo libró y él murió por causas naturales, ya mayor. Él pertenece al primer grupo, a los unos que fueron librados, pero hoy vamos a hablar más de los otros. Otros experimentaron vituperios, azotes, a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. En lo que hoy es la República Checa, entonces Bohemia, había un teólogo que quedó impresionado e inspirado por las ideas de reforma de John Wycliffe y decidió que el pueblo checo tenía que tener una Biblia en su propio idioma y ponerla a disposición de todos. Así que, con ayuda, tradujo la Biblia al checo. Sin embargo, él corrió una suerte muy distinta de la que había corrido Wycliffe, porque él sí que fue detenido y condenado a la hoguera. Juan Hus murió quemado en 1415. William Tyndale, en Inglaterra, casi un siglo después, consideró que la traducción que había hecho Wycliffe podía mejorarse, es decir, que actualizarla al idioma inglés. Así que hizo una versión actualizada de la Biblia, ¿de acuerdo? Eso fue alrededor de 1536. Por semejante delito fue condenado también a morir. Nos vamos a ir a finales del siglo XV. Alrededor de 1491, en el seno de una familia de prósperos granjeros, nació el que sería el único varón de la familia, porque tenía 6 hermanas. Y el padre decidió que él sería sacerdote. Como mucha gente en la época, quería dedicar uno de sus hijos a la iglesia. Era la familia Latimer y le pusieron por nombre Hugo Latimer. Hugo Latimer estudió en la Universidad de Cambridge, estudió teología, fue capellán en la universidad, tuvo su propia congregación, su propia iglesia. Era un hombre de muy buen carácter, era un hombre que amaba la predicación y amaba sobre todo a las personas. Para él su prioridad era la salvación de las almas y consideraba, como en ese momento no había otra forma, que
la predicación era imprescindible. Así que él, Dios le había dado ese talento, procuraba siempre predicar, cosa que no era muy frecuente tampoco en ese momento de la historia, ¿verdad? Como he dicho, tenía muy buen carácter, pero había una cosa que le amargaba la existencia y lo ponía de los nervios. Y era que en ese momento, en Cambridge, las ideas reformistas empezaban a adentrarse. Y mucha gente, muchos profesores, alumnos y gente del pueblo empezaban a entender que aquellas ideas tenían sentido y que alguien no les había dicho toda la verdad. Pero él era un católico fervoroso y él creía que eso estaba equivocado. Entonces le ponía furioso hasta el punto de que declaró lo siguiente: el fin del mundo está próximo cuando hasta la infalibilidad del Papa está en entredicho. En esa época había en Cambridge otro clérigo que se llamaba Thomas Bilney. Este hombre había quedado completamente impresionado al leer el Nuevo Testamento por primera vez y también por las ideas de reforma que llegaban de Europa. Él se había convertido de todo corazón, pero como compartían en la universidad charlas, él iba con frecuencia a escuchar a Latimer predicar y le encantaba. No compartía ninguna de sus ideas, pero le gustaba mucho y pensaba: este hombre tiene que conocer la verdad, tiene que conocer lo que yo he conocido. Este hombre no ha leído el Nuevo Testamento. Entonces, un día cuenta la historia que después de una predicación, Bilney siguió a Latimer a su casa. Y cuando estaba llegando le dijo: ¿podría usted confesarme? A lo que él, como era parte de su trabajo de sacerdote, le dijo: sí, por supuesto. A lo que Bilney le dijo: pero me tiene que escuchar con mente abierta, por favor. Solo le pido que me escuche con mente abierta. Latimer aceptó y escuchó en confesión lo que Bilney tenía que decirle. Cuentan que a partir de ahí Latimer cambió por completo sus predicaciones y su forma de entender el Evangelio y su lugar como religioso. Ambos, Bilney y Latimer, dice que iniciaron un ministerio en favor de los desfavorecidos de Cambridge, que eran muchos pobres, enfermos y presos, sin ningún sistema de asistencia social más que la caridad de los demás. Ellos se propusieron ayudar a estas personas. En poco tiempo, y gracias también a sus predicaciones, muchas personas se convirtieron, tanto en la ciudad como en el campo. Él insistía en la necesidad de la verdadera fe y la santidad de la vida. Los partidarios de la Iglesia Católica empezaron a ver cómo los sermones de Latimer empezaban a ser influenciados por ideas reformistas. Después de una predicación que tuvo en unas vacaciones de Navidad, él manifestó claramente lo siguiente: que era un auténtico abuso de poder y de autoridad cristianos lo que estaba haciendo la Iglesia al ocultar al pueblo las Escrituras, porque eso tendía a perpetuar la ignorancia y sus consecuencias naturales, el vicio y toda clase de inmoralidad. Latimer, desde siempre, le había preocupado mucho la coherencia de la vida cristiana. Él predicaba a menudo no sobre conceptos teológicos, sino cuando era un fervoroso católico ya lo hacía. Él predicaba sobre cómo la vida de una persona que se considera cristiana tiene que ser transformada. No puede ser que uno diga que es cristiano y tenga vicios o practique determinadas cosas. Y él eso ya lo hacía antes y ahora con más ahínco. Tengo que deciros que como creyente de ideas reformadas se convirtió en lo que hoy se llamaría un influencer, ¿de acuerdo? Le llamaban de muchos sitios para predicar, no solamente de su parroquia. Tanto fue así que
el cuerpo eclesiástico, un cardenal, decidió poner en marcha las leyes anti-herejía. Entonces lo convocó a él y a otros, incluido a Vilney, y finalmente absolvieron a todos, pero consiguieron que Vilney se retractara de sus creencias de reforma. Como consecuencia de este rechazo que Vilney hizo, entró en una depresión muy grande. Se aisló, se fue al campo y evitó todo contacto social, y sus amigos creyeron que acabaría suicidándose. Pero al cabo de 2 años, Vilney pudo sentir el amor de Dios, pudo sentir el perdón de Dios y pudo perdonarse a sí mismo, de forma que volvió a salir a predicar y a repartir ejemplares del Nuevo Testamento. Las autoridades pronto volvieron a poner en marcha las leyes anti-herejía y acabó siendo condenado como hereje reincidente. La imagen de la derecha representa cuando él estaba siendo llevado hacia la... Esta es una imagen de la época que lo representa a él siendo quemado en la hoguera. Llegamos a la época de Enrique VIII, del que Latimer fue contemporáneo. Latimer había predicado varias veces delante de Enrique VIII y curiosamente había hallado gracia a sus ojos, ¿no? A Enrique VIII le caía bien Latimer. Así que durante un tiempo, pues digamos que pasaba por alto ciertas cosas de su predicación, entendiendo que Enrique VIII era un católico convencido y además adoraba la liturgia católica. Vamos a ver. De todas formas, a ver un momentito. Aquí. Esta imagen representa cuando aún tenía gracia a los ojos de Enrique VIII y representa Latimer entregándole un ejemplar del Nuevo Testamento a Enrique VIII. Al cabo de no mucho tiempo, Enrique VIII prohibió que se leyera la Biblia en inglés a instancias de la Iglesia de Roma, presionado por la Iglesia de Roma. Y fue Latimer el único predicador que se atrevió a plantarle cara a Enrique VIII y a decir que verdaderamente era un abuso y era inconcebible que se mantuviera la palabra de Dios lejos del pueblo. Por la historia todos sabemos que, a pesar de que Enrique VIII era católico, tuvo un matrimonio con Catalina de Aragón del que no obtuvo el hijo varón heredero que él deseaba. Por esa razón decidió disolver su matrimonio, pero estas cosas a ese nivel no se hacían sin el permiso de Roma. Y cuando Roma le negó su permiso y a instancias de algunos de sus asesores, como Thomas Cromwell, que era partidario de las ideas reformistas, decidió separarse de Roma en lo que se refiere a autoridad. Y entonces se constituyó él como cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Él editó lo que se llama Acta de Supremacía Real en 1334, que venía a decir que a él no le mandaba nadie. De manera que se autodivorció de Catalina de Aragón y se casó con Ana Bolena. Thomas Cromwell, otro protagonista de nuestra historia de hoy, como he dicho, llegó a ser primer ministro durante el reinado de Enrique VIII. Y este hombre le influyó respecto a las ideas del protestantismo, y viendo que Latimer era un predicador tan brillante que le gustaba a todo el mundo, como he dicho, llegó a convertirse casi en un influencer, le pidió que por qué no se iba a Palacio y allí hacían un programa para que
él vendiera al pueblo una buena imagen del rey, ya que el rey se había alejado del Vaticano, del papado, pues querían que él predicase a favor de este hecho. Pero a Latimer no le gustaba la corte ni las cosas políticas realmente. A él solo le preocupaba la salvación de las almas, de forma que él declinó esa oferta. Siguió predicando y no tardaron en presentarse un día en su casa un grupo de autoridades eclesiásticas con un papelito que tenía que firmar. En ese papelito decía lo siguiente, que tenía que declarar que creía en la eficacia de las misas por las almas del purgatorio, en las oraciones a los santos difuntos, en las peregrinaciones a los sepulcros y reliquias, en el poder del Papa para perdonar pecados, en la doctrina de la salvación por las obras y en el culto a las imágenes. Se negó. Y entonces le advirtieron que cuidadito con lo que hacía, ¿verdad? Porque, veréis, visto así podría parecer que el protestantismo se instaló y tenía una normativa que había que seguir y el catolicismo tenía su propia normativa. Eso no fue exactamente así. Las dos, catolicismo y reforma y protestantismo, convivieron en una entente no siempre cordiales, más bien todo lo contrario. Entonces, las personas que creían en las reformas protestantes aplicaban algunas de las cosas de las que habían creído, pero otras no, porque todavía no sabían si no era apropiado. Como no le llevó el papelito, y ellos, sabiendo la influencia que tenía sobre la gente, le tenían un poquito de miedo, le dijeron, bueno, pues literalmente, cuando usted esté de mejor humor, lo firma y nos lo lleva. Puesto que no lo llevaba, 2 o 3 veces a la semana iban a su casa y le decían, haga el favor de darnos el papel. Y finalmente, ya cansado, se dirigió al arzobispo y le dijo, he entendido que comprendo que ustedes quieren que yo firme este papel, pero yo he entendido que a mí ahora me une hay una autoridad superior a la de ustedes, ¿no? Que es la autoridad de Dios y a la que creo que debo obedecer en primer lugar. De aquel acoso lo libró Cromwell, porque le dijo al rey que le ofreciera un obispado en Canterbury, así que le ofreció un obispado que podría ser una seguridad para él en estos tiempos tan imprecisos. Él aceptó, no porque tuviera afanes de prosperar, sino por seguridad, ¿verdad? Porque los tiempos, como he dicho, eran bastante inestables. Aunque Latimer no dejó de hacer algunas prácticas de la Iglesia Católica, por ejemplo, celebraba la misa, él había llegado a entender que había cosas que no eran ciertas. Por ejemplo, que durante la ceremonia de la misa el cuerpo de Cristo no estaba en el pan ni se transformaba. Lo que ellos llaman la transustanciación, que es que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo durante la misa y el vino en la sangre de Cristo, o que el agua bendita tiene poderes mágicos. Entonces él, que ya no creía eso, como seguía haciendo misa, lo que hacía era que llevaba a su audiencia, a sus parroquianos y les decía, a ver, Cristo está en el cielo. Esto es solo una imagen, pero el cuerpo de Cristo no está aquí. Eso era una terrible barbaridad para los católicos. Cuando Inglaterra volvió otra vez a las ideas de Roma, obligaron a todos, él estaba en el Parlamento también como obispo que era, pero él no pudo votar a favor de los cambios, ¿verdad? Porque él ya no los compartía. Así que le pareció que lo más honesto era renunciar al obispado y retirarse al campo. Y así lo hizo. Pero claro, a él le tenían bastante ganas, porque era un hombre que, como he dicho, era difícil de callar, ¿verdad?
La influencia que algunos asesores tuvieron sobre Enrique VIII, que era un hombre bastante inestable, lo conducían ahora a volver a las ideas de Roma, de la Iglesia romana. Entonces, sus asesores, que eran partidarios de la Reforma, como era el caso de Cromwell, fueron condenados a ir a la Torre de Londres, donde él concretamente fue decapitado. Entonces, ahora que tenía otras influencias, como la de otro obispo, que como he dicho, le tenía bastante ganas a Latimer, pues no tardaron en detenerlo a él y a otros 3 personas partidarias de la Reforma, como era el obispo de Londres, Ridley, y el arzobispo de Canterbury, Cranmer. Cuando murió Enrique VIII, le sucedió su hijo, que era apenas un niño, Eduardo VI, pero era un niño muy enfermo y pronto murió. Y le sustituyó durante unos días Lady Jane Grey, que es una reina que solo gobernó durante 9 días. Pero cuando subió María I, hija de Enrique VIII y de Catalina de Aragón, una mujer que estaba traumatizada por el divorcio de sus padres, una mujer fervorosa católica que odiaba profundamente la Reforma y a los reformadores, se propuso que Inglaterra tendría que volver a ser católica. Como he dicho, pronto detuvieron a las cabezas más notables entre los predicadores, como eran Latimer. Cranmer, más que por su capacidad dialéctica, lo detuvo porque quería vengarse de él, ya que él tuvo mucho que ver en el divorcio de sus padres. Y también Ridley, el obispo de Londres, fue detenido. Fueron llevados a la Torre de Londres y de ahí a una prisión común en Oxford. Haciendo una especie de simulacro de juicio, le preguntaron a... Este es Thomas Cranmer, el que participó en el divorcio de Enrique VIII y Catalina de Aragón. Le preguntaron a Latimer si creía que el cuerpo de Cristo estaba presente en la ceremonia de la misa, y él dijo: el cuerpo de nuestro Salvador está en el cielo, a donde fue tras resucitar. Cranmer, a quien años antes le habían hecho retractarse de sus ideas protestantes, había firmado con su mano derecha aquella renuncia a la fe, y cuando lo volvieron a detener y finalmente lo condenaron, esta vez ya no se retractó. Quiero que miréis la imagen. La persona que va a ser quemada, veis que tiene la mano así. Eso es porque dice que le dijo a los que los iban a quemar: por favor, quemen primero esta mano inicua que negó a su Salvador. Ridley y Latimer también fueron condenados a la hoguera. Ridley, que era obispo de Londres, intentó confortar a Latimer diciéndole: Dios tiene poder para librarnos de esto, pero si no, pues nos va a dar la fortaleza para poder soportarlo. A lo que Latimer contestó unas palabras que llegan a nosotros a través de la historia poderosamente. Ahí están los dos que fueron clavados en una estaca, se le unió por la espalda y les pusieron pólvora adherida al cuerpo para que prendieran más pronto. Es una imagen de la época. Las palabras de Latimer a Ridley y a todos los que estaban alrededor, como he dicho, aún resuenan. Tenga confianza, maestro Ridley, y tenga valor. Hoy encenderemos una llama en Inglaterra que, por la gracia de Dios, confío en que jamás se apagará. Y ardieron los dos. Esto es parte de los otros, los que no fueron librados.
pero aquella cruel muerte horrorizó a Inglaterra entera. Pocos años después, Isabel I, cuando subió al trono, declaró Inglaterra como un estado protestante. Unas personas han sido libradas, otras no, pero Dios tiene un plan, no lo olvidemos. En esa época los católicos tenían el poder y por tanto fueron los que utilizaron las leyes antiherejía con más rabia, pero tristemente también dentro del protestantismo, cuando ciertas personas alcanzaron poder, quisieron también imponer sus ideas a católicos y también muchos católicos fueron llevados a la hoguera. Hay un caso bastante célebre, el de Miguel Servet, médico español, que realmente no era ni católico ni protestante, pero era más bien agnóstico, pero que fue condenado por un tribunal protestante en el cual estaba Calvino. Si os acordáis de las palabras que Jesús les dijo a sus discípulos en Lucas 9, del 49 al 56, vamos a ponernos en situación. Santiago y Juan van a Jerusalén a preparar la entrada de Jesús y resulta que lo reciben fatal, vamos, que no les hacen ni caso. Se cabrean de tal manera que van y le dicen a Jesús, mira lo que ha pasado, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y los consuma a todos? Y Jesús les dijo, muchachos, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. El cristianismo no legitima la violencia, venga de donde venga. Mirad, hay una calle en Oxford, en Broad Street, que tiene una cruz en el suelo y enfrente hay una placa que dice que ahí, en esa cruz, es el punto exacto donde fueron quemados vivos Latimer, Ridley y Cranmer por causa de su fe. Y hay un monumento en memoria de los 3 mártires de Oxford, también en esta ciudad. Bueno, ya. Sí. Veréis, dentro de unos días se van a cumplir 34 años de mi bautismo ahí, en esta misma iglesia. Cuando se aproxima esta fecha, siempre recuerdo a las personas que compartieron la fe conmigo, que me ayudaron a entender la palabra de Dios, que me abrieron un mundo y cambiaron mi vida. El pastor Fernando Bosquet, su esposa Angelita Ortiz, su familia, los hermanos de esta iglesia. Y cuando llega esta fecha me siento especialmente agradecida y pienso, ¿y las personas que le dieron a ellos el mensaje? ¿Y las que se lo dieron al otro? Y pienso, si pudiéramos poner en fila a todas las personas que han pasado hasta llegar a mí o hasta llegar a cada uno de vosotros, llegaríamos a los mismos discípulos recibiendo de Jesús la comisión. Id, haced discípulos, hablar, contad las cosas que yo os he enseñado, bautizadlos. Y me siento muy agradecida por todas y cada una de esas personas que han hecho que yo pueda estar hoy aquí. Y tengo una deuda de gratitud hacia esas personas. Pero me doy cuenta de otra cosa y es que tengo otra deuda importante y es con mis contemporáneos y con los que me van a suceder o nos van a suceder, nuestros hijos, nuestros nietos. Tenemos otra deuda porque nosotros no nos podemos quedar con lo que hemos aprendido, sino que tenemos que pasar el testigo a otros, como otros lo pasaron y por eso, por la gracia de Dios, hoy estamos aquí, somos candidatos a la salvación. Mi oración hoy es que el Señor nos ayude a permanecer en la fe hasta que Él venga, que nos ayude a vivir la verdad y a saber compartirla con sabiduría, con amor y con respeto. Gracias. Amén.